gente? Bienvenidos a su podcast favorito. De vuelta, bienvenidos de vuelta. En este podcast vamos a hablar sobre libros, economía, finanzas, inversiones y lo que se nos vaya ocurriendo. En esta ocasión estoy muy emocionado porque me acompaña mi compañera Fátima López Osorio. Fátima, ¿cómo estás? Aquí andamos, gente, andamos con un poquito de frío, ya lo normal, creo, de esta bella ciudad de Tijuana, pero estamos listos para comenzar a platicar sobre un poco de finanzas y estos libros. Sí, no, como siempre el clima en Tijuana es un poco agradable dependiendo de los gustos de las personas. Pero bueno, Fátima, cuéntame, ¿qué libro leíste tú? De acuerdo, Diego, pues yo tomé la decisión y grata de escoger el libro llamado Las trampas del dinero. De qué autor es este libro? Este no solamente es de un autor, son dos precisamente. Uno Ah, se llama Dan Ariely y Jeff Kreisler. o sea, son dos autores, es más carnita, ¿no? Para nosotros. Bueno, pues yo leí Pequeño Cerdo Capitalista. El nombre suena un poquito agresivo, pero pues no es un libro nada agresivo. Lo Así es. escribió Sofía Macías. Y recuerdo que después de esto sacó más libros de Pequeño Cerdo Capitalista, como es el de Inversiones, que es un libro hermoso, dorado, que ya lo tengo, debo confesar que lo tengo, no lo he empezado a leer, pero pues lo tengo ahí esperando. Ay, que sonó bastante interesante eso, ¿eh? Sí, además, en el libro viene algo de inversiones, ¿verdad? Pero leyendo lo que viene en la descripción del libro, parece que va a ser bastante más de inversiones este segundo libro. Y pues bueno, ya si hago un podcast después sobre ese libro va a ser muy interesante también. Espero que me acompañes. Sin duda alguna, y sin dudarlo, amigo, yo voy a estar en tu podcast. Pero bueno, demos inicio ahora sí con este contenido del libro. ¿Qué expectativas? Me parece interesante hablar sobre esto. ¿Qué expectativas tenías antes de leer el libro? O sea, ¿qué pensabas que ibas a ver en este libro? Okey, cuando yo escuché el título literalmente, dije: "Okey, nos van a enseñar a cómo gastos hormigas se van a ir de que compro un dulce, compro unas papas". Dije: "Van a de explicar eso, o tal vez van a explicar en cómo uno como trabajador en una empresa, cómo se desvían, o negociaciones de grandes empresas igual, qué son las pequeñas menciones que hacen para engañarnos y que nosotros consigamos un trato menos justo o menos equitativo". Yo pensaba en grande, realmente. O sea, pensabas un poquito también, las rampas del negocio, ¿no? O sea, como saber esos pequeños trucos que a veces ayudan a las empresas o a los consumidores, ¿no? Exacto, exacto. Okey. Yo por mi parte, bueno, ya lo dije, ¿no? Cuando leí el título de Pequeño Cerdo Capitalista, sí fue como que: "Ay, güey, ¿qué es esto?", ¿no? Es un título bastante llamativo, y varias personas se rayaron como del título, o sea, no me dijeron como que: "Ah, sí, sí estudias economía con esos títulos", ¿no? O sea, Eh, no me estás preguntando, pero una vez lo vi con un familiar en la tienda, y sí se nos hizo un poco grotesco el título del Pequeño Cerdo Capitalista, y pensamos que nosotros éramos pequeños cerdos capitalistas, y nos reímos por eso, y cada que estamos en una conversación, sale ese pequeño apodo de bajo un consumo innecesario, pequeño cerdo capitalista. es que sí es un título muy emblemático, la verdad, con mucha personalidad, pero Demasiada personalidad. Pero bueno, yo esperaba un poquito como aprender como ciertas cosas, ¿no? Digo, el título es bastante engañoso en ese aspecto, porque sí menciona un poquito del capital, sí menciona un poquito sobre estas cosas, pero no tanto así como teoría económica o leyes económicas que a veces uno puede pensar que es lo que vemos solamente en economía. Pero, este libro fue bastante como bueno, Ujú, eh, llenó bastante mis expectativas. He de confesar que al principio no me agradó tanto y lo puse en la en el primer reporte de lectura que hicimos, no llevaba tantas páginas, llevaba unas 50 páginas leyéndolo y me pareció bastante simplón. He de confesar que me parecía, un curso
del Máster Muñoz, de este personaje que vende humo, literalmente, de que si quieres conseguir dinero, pues échale ganas. Y ese tipo de consejos venían en este libro al principio, pero conforme fue avanzando un poquito, sí me di cuenta de que no era así y me llevó una grata sorpresa. Me parece excelente, la verdad, con lo que estás diciendo, se me antoja a mí leerlo, una tardecita libre para poder entender bien este título tan llamativo, pero que lleve un gran mensaje hasta el final. Sí, y de hecho me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero al final del libro hace una analogía muy bonita, hace un análisis muy bonito de todo lo que se vio en el libro y me pareció bastante hermoso cómo contrasta este título un poquito grosero con todos los temas. Y, ¿sabes? La autora no se me hace para nada agresiva, es bastante linda en ese aspecto de usar términos muy comprendibles, obviamente un poquito de finanzas, ¿no? Pero nada que no sepamos ni tú ni yo, ¿verdad? Entonces, sí es bastante comprensible la autora, bastante cariñosa, por así decirlo, con los lectores, no es nada difícil y sí, la verdad, si tienes el tiempo, sí te recomiendo que lo leas, porque es bastante bueno el libro. Pues yo agradecida con ese pequeña invitación para leerlo. Pero fíjate, digo que ahorita estamos hablando sobre eso y tú me preguntas a mí, pero fíjate que yo quisiera preguntarte sobre en ti, en lo personal, ¿qué es lo que ya después de haber leído puedes decirme? ¿O qué fue lo que entendiste? Okey, em, es bastante lo aprendido, si bien no es tan extenso el libro, tiene 256 páginas, algo así, en 2 días te lo acabas de leer, la verdad, eh, pero siento que el contenido es el contenido, por así decirlo, o sea, no es un contenido basura o no tiene mucho relleno, todo lo que viene en este libro de verdad te sirve mucho. Recuerdo que los primeros capítulos arranca un poco flojo, como ya ahorita comenté un poquito de eso, ¿no? Arranca un poquito flojo de que si quieres dinero, pues échale ganas y así. O sea, yo notaba eso hasta el capítulo 4, creo que ya empieza como diferentes, como a ver diferentes cosas. Sí notaba que era un poquito simplón, de que haz un presupuesto y cómo te visualizas en 5 años con tu presupuesto y ese tipo de cosas que a veces dices, no, pues mejor había visto un video de YouTube, ¿no? Pero ya después, de después de continuar con la lectura, te das cuenta que sí aprendes bastante. Eh, Me pareció muy interesante el capítulo de inversiones, el capítulo de los seguros, que es de los últimos. Eh, Aprendes bastantes cosas que a lo mejor, no no necesitas o piensas que no necesitas saber, o piensas que son muy fáciles como para investigar un poco sobre eso, y te das cuenta que sí es bastante fácil, pero no es lo que tú imaginabas, pues. Yo, creo que sí me llevo una lección subestimando este libro, porque vienen bastantes cosas muy buenas, como por ejemplo el de los seguros, cómo cobrar un seguro, cómo meterte un seguro, cómo invertir en, en diferentes áreas en la bolsa de valores. Eso me llamó bastante la atención, fíjate. ¿En tu libro venía algo de la bolsa de valores? Fíjate que no venía tanto eso. Así como tú te llevaste una grata sorpresa, yo me la llevé bastante grande y enorme, porque las trampas del dinero, si bien no te habla como el tuyo de seguros, bancas, inversiones o que te den motivaciones, son más los ejemplos de la vida diaria, en cómo nosotros como consumidores no nos enfocamos a un gasto. O sea, inició la lectura tal cual inició dando una pequeña introducción sobre que iba a tratar de economía conductual, porque uno de los, autores es economista y otro es psicólogo. Entonces, se unieron para determinar el por qué nosotros éramos tan irracionales como seres humanos, pero para nuestros propios ojos éramos personas decisivas económicamente hablando. Y cuando te llegas al primer capítulo, el título es, ¿para qué es el dinero? Y si tú dices: "Okey, pues para gastar o para adquirir cosas", o como economistas que somos tú y yo, digo, es de, pues, para conseguir algo que ya invertí mi tiempo, pues ahora voy a tomar tal objeto, tal producto y lo voy a utilizar.
Y no, Okey, okey, inició con uno de casino. okey, son como situaciones bastante cotidianas, ¿no? Por lo que me Exacto. platicas, que podemos, ver, observar, a lo mejor en la materia de microeconomía. Pienso que lo podemos ligar bastante con eso, ¿no? Pero, no sé, siento que es bastante interesante, ¿no? Esas microacciones que a veces hacemos y que se da sobre economía conductual, ¿no? Si bien también vimos un poquito de eso en teoría de juegos, me parece bastante interesante analizar la conducta de consumidores cuando hay una estrategia de una empresa y quieren aumentar dicho consumo en algún producto o algo así. Se me hace bastante interesante y me gustaría que me platicaras un poquito de unos ejemplos sobre eso, si venían en tu libro. Claro que sí, digo, te voy a explicar. Precisamente quería venirme bien equipada con los ejemplos del libro. No recuerdo todos porque sí puedo dividir el libro en partes. La primera y segunda parte es llena de ejemplos. La primera más del dinero, la segunda más como los sesgos cognitivos que existen. La tercera ya son términos prácticos de finanzas. Pero uno de los que me llamó la atención, siendo honestos, es sobre Pablo Picasso. Ahí hablan sobre un término bastante peculiar, pero que se quedó en lo más profundo de mi mente, que se llamaba la contabilidad mental. Que misma contabilidad mental es con la que clasificamos el dinero en distintas categorías, o que el dolor de pagar y cómo la facilidad de pago se nos hace gastar más. Pero en el ámbito como financiero está como bastante claro, pues los pagos, ya ves que actualmente son con el teléfono, el reloj inteligente, que estamos en la computadora y un clic y ya compramos en Mercado Libre. Es una cuestión más de sin fricción, sin dolor y sin pensar. Okey, ahí vemos como una situación muy cotidiana, ¿no? O sea, creo que mencionaste un poquito sobre diversificar los pagos, ¿no? Como agendarlos, ponerlos en un lugar, y creo que esas son las primeras cosas que hace Sofía Macías, que es la autora del libro, con Pequeño Cerdo Capitalista. Es lo primero de las primeras cosas que hacemos, como que te pone una tabla y dice: "Órale, hazte un presupuesto, hazte un margen para gastar, hazte esto, hazte cuánto puedes gastar en comida, cuánto puedes gastar en seguros, cuánto puedes gastar en salud, cuánto puedes gastar en todo". Y creo que es contrastante con lo que dicen tus autores, ¿no? Sí, 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 así es. Fíjate que ahorita lo que mencionaste de planificar, ellos lo mencionan en la parte de que nosotros ponemos las expectativas o anticipamos la experiencia. Que ya ves que tomamos un producto y comenzamos a evaluar o comparar ciertas características que a simple vista son fáciles y prestamos más atención a unas dentro del presupuesto que logramos hacer, pero a la hora de comprar o a la hora de ejercerlo es más complicado, y lo que al final dicen los autores es que entre más simple sea, es mejor. Entre más matices, entre más colores, entre más texturas tenga tu presupuesto o hagas el plan, y al momento de llevarlo a cabo, te vas a aburrir, te vas a cansar, te vas a sentir frustrado y vas a decir: "Las metas que me antepuse no funcionaron, y la mejor opción que yo voy a hacer es que lo que presupuse antes lo voy a dejar y lo voy a tomar para otro lado". En donde, como fue tu esfuerzo, aquí es donde te digo, donde citan a Pablo Picasso, pues cuentan el ejemplo de que una mujer se acerca, le insiste en que le pinte un retrato y se quedó nada más unos segundos. Picasso, pues como el talento que tenía, según lo dice que lo hace fácil en un solo trazo, y le pregunta que cuánto le debía, y pues mucha gente dice: "Pues un dibujo no te cuesta", pero él le dijo 5,000 pesos, o dólares, o euros, o como sea la numeración monetaria. Y ella pregunta que por qué lo piden tanto, si solo llevó un minuto. Y él le contestó que no, que le llevó toda la vida y unos pocos segundos. Esto sería más como no demeritar tu experiencia completa en algo tan mínimo. Entonces, para hacerlo algo grande, tenemos que hacerlo sencillo, que valga la pena porque es nuestro,
pero también ser prudentes y tener el autocontrol más o menos al llevarlo a cabo. Okey, es bastante interesante lo que me acabas de platicar, y creo que va implícito, en este ejemplo de Picasso, un concepto bastante básico, ¿no?, en economía, como es el costo de oportunidad. Pues, ahora sí, como dicen los memes de TikTok, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé, y, pues, aquí podemos ver este ejemplo, ¿no?, aplicado con este personaje de la pintura, ¿no? Y, ¿sabes qué empiezo a pensar? Me está llamando bastante la atención este libro, el que tú me estás Sí. platicando, y pienso que es una tipo continuación, una explicación a lo que empieza a decir aquí, Sofía Macías con Pequeño Cerdo Capitalista. Lo veo como un poco Sofía Macías te dice: "Haz esto, hazte un presupuesto para que podamos seguir avanzando". Y estos 2 autores que mencionas tú me están diciendo: "Analiza tu presupuesto, hazlo mejor, mejóralo, porque eso te va a dejar mejores resultados". Entonces, creo que podemos ligar bastante bien estos 2 conceptos, estas 2 ideas de diferentes autores. Entonces, me parece bastante bueno, ¿no?, que hayamos leído libros diferentes. Sí, como que si te das cuenta que, conforme vamos hablando, se van uniendo conceptos, al fin y al cabo van al mismo a la misma situación de finanzas personales o una administración personal, y no se llevan tan alejados, sino que se complementan. Y también en tu caso es como más de que Sofía te platica el libro de una forma de motivarte al principio, después cómo vas a ayudarte a estructurar de una forma financiera, pero con Dan y Jeff es más de, okey, ya lo vas a estructurar, pero te voy a dar consejos que sin tú darte cuenta, lo llevas a cabo en la vida diaria. Entonces, como te voy a aconsejar o te voy a ejemplificar, quiero que lo lleves a cabo y me digas si después te va a funcionar o no. Porque ya ves que algunas personas hacen presupuestos simples y les funciona, pero hay otras que si lo hacen de esa forma, se sienten desmotivados, no sienten tantas ganas, sienten que son pocas cosas, y si lo hacen a cabo con mucha variedad, sí lo llevan a cabo, pero personas que lo hacen así no funcionan. Entonces, siento que, como dice, la esencia del ser humano en la cuestión financiera es peculiar, es diferente y es individual, porque no todos vamos a ser o nos va a llevar a tener una vida plena, como aquí en el objetivo de este libro que yo leí, por ejemplo, era ese, el ayudarnos a vivir mejor, o el ayudarnos a gastar mejor, o el ser más inteligentes como seres economistas. Y no caer en la trampa de los descuentos, como ahorita que está el Buen Fin, que, okey, nos van a rebajar todo a 60% cuando es mentira, cuando puede ser que el precio original, si ibas 2 semanas antes de este evento, era de 10,000 y ahorita que lo ves, vas y te sale que la televisión de estar en 20,000 baja a 10,000 y nos engañamos a nosotros mismos. Sí, no, creo que es bastante interesante, eh contrastar a estas 2 ideas, o sea, contrastar las ideas de los autores platicándolo ahorita, porque es bastante cierto. Al final de cuentas, las 2 ideas van al mismo lado, o sea, independientemente de la ideología de autores o del método de los autores, creo que al final el objetivo principal es, ahorrarnos ciertas vergüenzas, ciertos males en la vida que podemos llegar a pasar, ¿no? Sofía lo dice bastante, no, lo hace énfasis en el capítulo de seguros. Em, Dice algo así como que no es, comprar un seguro no te hace tonto porque no lo vayas a usar, sino que te hace sabio porque si lo necesitaras llegar a usar, ahí lo tienes. O sea, no es como un desperdicio si no lo usas, ¿sabes? Es como protección, no es para que busques tú un accidente, ¿no? Y creo que es bastante interesante, ¿no? Por lo que me platicas, pienso que van para el mismo lado, y eso es algo interesante, como dije, nos podemos dar cuenta de cómo los autores, desarrollan diversos temas, diversos conceptos, a veces parecen contrarios, pero, pues, al final podemos ver que van a lo mismo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cuál fue tu parte favorita de todo el libro? O sea, que dijiste: "Esto fue lo que más rescato, lo que más se me quedó, lo que más aprendí".
Es algo difícil porque realmente todo el libro se complementa bastante bien en todos los conceptos, pero creo que mi parte favorita fue la parte final en donde hacen ya mención sobre unos llamados contratos de Ulises, y yo pensaba que era, pues, literalmente un dicho económico, un dicho financiero, pero no, solamente lo aplican dentro del libro y es porque un personaje llamado Ulises está en un barco y pide que lo ataran al palo del mástil del barco, para no caer en la tentación de los cantos de sirena. Y si lo transformamos de una forma, pues, literal, podemos decir que el objetivo de ese dicho es establecer dentro de nuestra mente un proceso que nos haga casi imposible caer en la tentación de gastar en algo y que luego nuestras finanzas lo resientan. Y es que en eso es lo que, por ejemplo, Sofía de con los seguros, ahí decía igual un ejemplo, no es seguro tal cual, pero la ya ves las típicas cuentas de ahorro de jubilación, pues dices: "No, pues me Afore, lo hago y ya ahí tengo mi dinerito", pero al final de un tiempo vas a terminar sacando la cantidad que ya tienes ahorrada. Eso yo caí en cuenta porque como estamos en México, ya vamos, pues, estando a una edad grande, supuse que sería un ejemplo que sí ocuparía en mi vida diaria y se me quedó mucho. Y como tenemos las familias, es como, okey, sí, o sea, tienes razón en eso, y no me había percatado en que la cuenta de ahorros, si yo no tengo autocontrol, nadie la va a tener por mí. Entonces, para mí esa fue mi parte favorita de el autocontrol es la clave de todas mis finanzas. No, creo que es bastante interesante y me parece bastante bonita la analogía que hacen aquí, los autores de Ulises y las sirenas. Eh, y Sofía le dedica un capítulo entero a todo esto sobre el Afore, sobre la jubilación, sobre cómo es el sistema, sobre cómo puedes, abordar este tema del Afore desde ahorita. Y se me hace bastante interesante porque ella no dice como algo sobre autocontrol, sino te da un poquito de tips, de truquitos por ahí que puedes aplicar o dependiendo de tu situación. No es tanto como algo sobre no hagas esto o no hagas esto, abstente de hacer esto, no lo muevas. Sofía es como que sí le puedes mover aquí, le puedes mover allá, le puedes hacer unos ajustes aquí y al final te va a quedar esto. Y creo que ahí es donde chocan las ideas de los autores, ¿no? Exacto, es lo que me ahorita por lo que me comentas, sí es donde creo que chocarían, porque ellos son más de limitarse, en tu margen, porque si sales de este margen, probablemente no te vas a medir y va a pasar muchos de los errores que te estamos haciendo mención dentro de los ejemplos. Pero Sofía como que sí te lo pinta en que si tú te lo propones, tú lo vas a lograr hacer porque te va a dar tal resultado. Si haces las cosas positivas, te va a dar un resultado positivo. Si haces acciones negativas, es obvio que te va a costar más trabajo, pero tampoco te dice que sea imposible. Y pues en eso sí le doy razón a la autora que tú leíste porque, o sea, si tienes la persistencia de estar en un presupuesto, estaría perfecto. Pero como no sé si tal vez Dan y Jeff agarraron personas de a estudios diferentes para llegar a esa conclusión de que si no te limitas, no funcionas, sería extraño decir que todo esa misma fórmula va a funcionar en todos o es aplicada en todos. Y es que obviamente te tienes que limitar, o sea, no es como que Dan y Jeff estén mal en su tesis, ¿no? Sin embargo, usar la abstinencia, monetaria, por así llamarlo, como como método, como guía, no me parece o bueno, al menos a mí, como me lo estás platicando, no me parece totalmente eficiente, por así decirlo. Siento que el sistema es bastante amplio, que nos da bastante margen para actuar, como para decir, no voy a hacer esto porque no voy a tener autocontrol. Y si partimos del supuesto de que somos seres irracionales o somos seres racionales, creo que nuestras decisiones serán bastante marcadas, ¿no? Entonces, si somos seres racionales, no nos vamos a salir de ese margen
si somos seres irracionales, entonces nos podemos salir de ese margen, pero así como nos pudimos salir, podemos volver a entrar a ese margen y podemos estar oscilando ahí. Creo que ahí se queda un poquito corto, eh, ahí se quedan un poquito cortos Dan y Jeff, ¿no? Sí, exactamente. Eso que tú mencionas sobre la abstinencia, igual me puse a pensar que muchos de los ejemplos están, si no basados en la vida diaria, es en mi situación, o tal vez lo pensé así, que el caso del casino no es como que todas las personas vayan a ir a un casino, porque ese es un gasto donde lo van a hacer, o va a ser una ida de dinero, o una trampa de dinero. Porque no todos tienen la posibilidad de ir a un casino y aunque así fueran adictos a los juegos, se les haría imposible transportarse o hay unos que sí van y llegan con tal de gastarlo, pero no es como que nosotros ahorita digamos, se me antojó ir a jugar al casino, a gastarme el dinero, pues no. O sea, no se centraron en escenarios realistas o en momentos realistas o en economías globales para decir, okey, tal vez esto se aplica en todo o tal vez esto se aplica en todas las personas. Sí, obviamente existe gente a la que le pasa este tipo de cosas, ¿no? Pero a pesar de que existe bastante gente a la que le pasa esto, no creo que englobe ni siquiera la mitad de la población, ¿no? Creo que son ejemplos algo específicos, algo concretos como para que te pase, ¿no? Lo dices tú, no es como que ahorita se nos antoje ir a Hawái a jugar con delfines y gastarnos todo nuestro dinero, ¿no? O a Las Vegas o algo así, ¿no? Siento que si bien no lo he leído, por lo que me platicas tú, los ejemplos van por ahí, ¿no? Y creo que sí es un poquito limitante, este, un poco irreal, por así decirlo. Y Sí. vuelvo a repetir, a mucha gente le pasa, pero creo que no es a la mayoría de gente a lo que le pasa esto, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no es como que general el libro lo generaliza, pero no somos generales, somos como personas promedio que sí, okey, te creo del autocontrol o de que voy a comprar una cosita aquí, sí lo creo, pero también siento que lo enfoco un poquito también al si te falta dinero es porque no le sabes, y termina siendo como la frase del el pobre es pobre porque quiere, y tampoco es eso, tampoco es que digamos de porque no tienes esta determinación de llevarlo a cabo, no vas a progresar, pero lo llevaron a ese punto, y me sorprende mucho porque sí, está bien que uno sea psicólogo y tal vez tenga ese pensamiento, pero el otro que es economista bien pudo corregir esas partes. Pero siento que como que se repartieron el de tal capítulo a tal capítulo vas tú con tus ejemplos y el último trozo del libro yo me lo echo yo que soy economista y ya voy a empezar a dando mis conceptos de ahorro, dinero, gasto. Y ahí fue donde, o sea, sí es muy marcada esa desviación entre los 2 autores. Sí, creo que entra un poquito en conflicto, ¿no? Esta idea de que, para empezar, parte de que son 2 personas y todas las personas somos diferentes, estamos influenciadas por una doctrina diferente, en este caso, uno es economista y otro psicólogo, eh, y creo que fue bastante como clara esa disputa, ¿no? Por lo que me llegas a comentar, que no pasa con Pequeño Cerdo Capitalista, pues solamente es una autora, es lo que plasma ella, lo que piensa ella, lo que dice, es la ama y señora de su libro, pero creo que cuando son 2 o más autores, ahí empieza un poquito la disputa, ¿no? Sí, exactamente, eso, en algo me di cuenta, pues, en la diferencia de escritura al final y al cabo, pero, pues, siento que para el intento que quisieron dar, para el dichoso libro que nos dieron, sí es una buena guía, iniciando. Como principiante, si vamos a querer leer un primer libro y queremos entenderle más o menos ejemplificándolo con la vida diaria, si eso es lo que se nos facilita para entender las cosas, estaría bastante bien este libro. Pero si nos queremos ahorrar los ejemplos, la cuestión innecesaria de las comparaciones tan burdas o tan estratosféricas de que me voy a un lado o me voy al país o me voy porque estoy triste hoy a París,
no sería la buena opción, sería la mejor opción leer el tuyo con Sofía, un poco más estructurado si te motivas al principio y continuar con lo demás. Sí, y creo que es bastante importante como saber que son libros diferentes. No, que digamos esto de este libro, no significa que sea malo, que sea un mal libro, que sea algo que no sirve, claro que no. Todos los libros nos ayudan en cierta medida, dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Pero como tú lo mencionas, ¿no? Para alguien principiante, para alguien que no tiene como un poquito de idea de economía o de economía conductual más que nada, creo que sí puede Sí. llegarle a hacer un poquito de ruido, ¿no? Cosa que no pasa tanto con Sofía, que a veces sí como que se vuelve a la barra con unos conceptos que al menos yo sí entendí, pero pienso que si una persona no estuviera estudiando economía, no estuviera en la carrera o no tuviera conocimiento previo, creo que sí se le, eh, Dificultaría más que nada. exactamente, se me fue esa palabra, se le dificultaría un poquito el aprendizaje, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que es un muy buen libro, Pequeño Cerdo Capitalista. Ya veremos qué tal con Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones. Pero sí me parece bastante bueno para comenzar, para aclarar el panorama, más que nada. Leía reseñas de este libro y son buenas. Gente que dice que no sabía nada de economía. Y la propia autora, no sabía nada de economía, pero fue desarrollando un poquito de habilidades en finanzas personales y fue acumulando experiencia y malas experiencias que te comenta en el libro. Y hasta que ella pudo, como hacer su propio libro de finanzas personales sin haber estudiado nada relacionado a nuestra carrera, que a veces es un poquito raro, ¿no? Pero nos demuestra que si quieres hacerlo, puedes lograrlo, que tienes que equivocarte y que tienes que pasar bastante cosas, pues no muy bonitas económicamente hablando, ¿no? Pero pero sí considero que es un muy buen libro para comenzar con todo este lenguaje, con toda esta ciencia económica, por así decirlo. Si te quieres ir un poquito al lado de aplicarlo, pues ya creo que deberías leer aquí el libro que tú De las leíste, trampas del que dinero. de todas maneras me Sí. parece bastante interesante conocer exactamente las trampas del dinero, que me parece bastante interesante conocer a estas trampas del dinero, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, creo que con eso podemos concluir. ¿Quieres agregar algo más? Algo que te llamó la atención, algo, lo que quieras. Pues tal vez para dar una pequeña conclusión a todos nuestros oyentes, como de que no. Puede ser que a la hora de mejorar o gestionar nuestro dinero, debemos siempre tener en cuenta que debemos tener mucho cuidado, tomar lo que se nos haga fácil, ya sea la simplicidad o complicarnos la existencia con matices. Que exista autocontrol en ciertos gastos, en ciertos ahorros y que no el autocontrol no sea impedimento para dejar volar nuestra creatividad financiera en nuestra vida, pero también no caer en esas bellas tentaciones tan burdas, porque parece que luego nos reían en la cara. Yo siento que con eso puedo concluir. Qué bonita conclusión. Y pues, bueno, gente, aquí terminamos nuestro podcast. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco sobre estos dos libros. Ya tienen algo que leer para cuando llueva y tomen un café. Espero que les sea de utilidad este podcast, que les haya hecho plantar una semillita, que puedan que que los incentiva a leer a estos libros, ¿no? Que son bastante interesantes. Pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en otro episodio de su podcast favorito. Chao. Chao.
Quiero